aprovecho, por supuesto, para darle la bienvenida al cargo de secretario a Sergio Iraeta. No, va a ver, lo que me decís de los colaboradores, no, eso no es así. Efectivamente, tal vez Fernando no podía alinear algunos objetivos con los que tenía el ministerio y simplemente se busca eso, ¿no? Que cada funcionario esté alineado con los objetivos centrales que tenemos, en este caso que tiene el Ministerio de Economía y que tenemos para el campo. Hizo mucho ruido aquel tuit suyo. Sí, seguro, es ansiedad, como yo digo, ¿no? Como padre, ¿quién de los correntinos no estamos ansiosos? Que me pregunten a uno, creo que tiene que ser solamente un desalmado el que no esté ansioso por saber. En ese momento, bueno, más allá de eso, estábamos mirando la tele, también sabíamos que se estaba produciendo la declaración, pero estaba informándome por la televisión de lo que pasaba y bueno. Claro, sí, va a haber asambleas informativas explicando toda la desregulación, mientras está la asamblea y demoras. Las demoras en temporada, que están todos los vuelos, derivan en salidas más tarde y en algunos casos cancelaciones. No es un paro, digamos que no va a haber vuelos, pero una parte importante de los vuelos se van a ver demorados, por lo pronto. Bien. Salvo que, nos convoquen con alguna propuesta superadora. Es tan intenso Daniel Scioli que miren todo lo que consiguió. Digamos, vienen los dos ministros más importantes del gabinete que están resolviendo los temas de la economía y Daniel los trajo aquí para hablar del programa de turismo que quiere impulsar para estas vacaciones de invierno. Me parece muy bien, estamos todos acompañándolos. Lo que recuerdo es que es la puerta de servicios, por lo tanto es una puertita más chica, un pasillo muy largo. Y estaba lo que entiendo ahora, que es el jefe del operativo de custodia de ese momento, o era un policía, que aparece en los videos también, revisando el celular de Sofi. Y después me pregunta, ¿vos grabaste el video? Digo, sí. Me dice, bueno, mostrame tus últimos chats de WhatsApp para ver si se lo había mandado a alguien, supongo. Se lo muestro, no se lo había mandado a nadie. Me hace mostrarle el video, me dice, bueno, borralo. Lo que viene en la parte 2, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En el fondo, lo que va a terminar siendo esto es demostrar que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Y efectivamente estuvo hace minutos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el presidente Javier Milei con todo el equipo económico, con algunas definiciones relevantes. Ahora van a ver, vuelve a ratificar a Caputo, siempre en términos grandilocuentes, Milei diciendo que es el ministro de Economía más importante de la historia argentina, es decir que si se quiere, en el ranking de Milei ha desplazado a Domingo Cavallo, porque Milei decía hasta hace poco que para él el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina era Cavallo, ahora parece ser Caputo, pese a su breve por ahora gestión. Pero lo más relevante de todo, me parece que hay definiciones de Milei donde ratifica el rumbo a rajatabla y abona teorías conspirativas. Por ejemplo, dijo que la suba del dólar que se ha visto las últimas semanas y la caída de los títulos públicos, la suba del riesgo país, tuvo que ver con los perversos fiscales del Congreso, que tienen proyectos para desbordar el equilibrio fiscal, y esos perversos fiscales, los legisladores, son los que han provocado esto, que el mercado le pase la factura, así lo dijo Milei. En un ratito vamos a hablar con Martín Tetaz, que ya está acá en nuestros estudios. Bueno, a ver qué opina, digamos, de estas declaraciones de Milei, pero que el presidente sigue diciendo, pese a que los perversos fiscales le votaron absolutamente todo, porque le terminaron aprobando la ley bases y el paquete fiscal que quería el presidente, y
incluso ayer hubo 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo o el Pacto de Julio. Otra de las definiciones de Milei, que me parece que es un poco lo que todos están poniendo la lupa en el mercado, es que Milei ratifica que este es el plan, que no hay nada más allá de este plan en términos cambiarios y monetarios, que va a seguir con el 2% mensual de devaluaciones del tipo de cambio oficial, que hoy está en 920 pesos, el dólar oficial mayorista, mientras los dólares financieros están alrededor de 1.400, es decir, una brecha cambiaria del 55%, y que para levantar el cepo, él quiere que la inflación converja al 2%. Esto es algo conocido en la historia argentina, lo han hecho otros presidentes o ministros de Economía, por ejemplo, muy recordado Martínez de Oz, cuando tenía una tablita cambiaria, digamos, de mini devaluaciones mensuales preanticipadas, y la idea era que la inflación y todas las variables, la tasa de interés, convergieran a ese ritmo de devaluación. Bueno, Milei ha dicho que él quiere que la inflación converja este año por debajo del 2%, tendiendo a cero, y que en ese momento el dólar oficial, y bueno, ni siquiera va a ir al 2%, tal vez vaya al 1%, o en algún momento no haya más devaluaciones. Y ahí van a tener que decidir, dijo, si abren el cepo con un tipo de cambio fijo. Ojo, Milei introdujo algo que nadie tenía en la discusión, porque con el Fondo Monetario no se está discutiendo de que se salga del cepo con un tipo de cambio fijo, sino el FMI dijo tienen que ir a lo de Perú, a lo de Uruguay, a un tipo de cambio flotante. O un tipo de cambio flotante, dijo Milei. Pero dijo, vamos a ver ahí si ponemos un tipo de cambio fijo. Claro, todos están viendo eso con mucha preocupación, porque ese dólar, si la inflación no converge rápidamente al 2% o por debajo del 2% a cero, bueno, se va atrasando cada vez más. Y de hecho eso es lo que impide hoy, por ejemplo, que alguien pueda con cierta racionalidad decir abrimos el cepo al dólar oficial de 900 pesos. Pues imagínense al dólar oficial 900 pesos, se tiran de palomita a comprar dólares, los individuos para atesorar, las empresas para pagar importaciones, para remesar utilidades al exterior, para pagar deuda. Nadie cree que se pueda converger en el futuro, a fin de año, a un dólar de valor hoy 900 pesos, que Caputo dice, siguiendo el 2% mensual de devaluación, a fines de diciembre va a ser 1.016 pesos. Pero Milei lo ratificó, y fíjense cómo, para reforzar esta idea de cuál es el rumbo económico, Milei ratifica a su ministro de Economía diciendo que es el mejor ministro de la historia argentina. Lo que viene en la parte 2, qué es lo que estamos haciendo, es decir, saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En el fondo, lo que va a terminar siendo esto es demostrar que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Y que lo que está haciendo junto a Pablo Kirchner y con Santiago Bausili es una tarea enorme, monumental, y que solo la historia podrá dar cuenta del trabajo fabuloso que están haciendo, y que yo tengo el privilegio de ser el presidente que tiene este privilegio de tenerlos a ellos haciendo este trabajo. Bueno, ahí está Milei por un lado. Por un lado, inflando expectativas, que es algo lógico y racional por parte de un presidente, es decir, generar la idea de que estamos mal pero vamos bien. Por otro lado, tal vez inflando expectativas y elogiando excesivamente a su ministro de Economía, buscando ratificarlo. Porque es como, digamos, estar elogiando a la mitad del partido a un jugador mientras no terminó el partido, y donde todavía no sabe si el partido termina en una victoria o en una derrota. Es decir, nadie sabe, digamos, bien si efectivamente Caputo va a ser el ministro de Economía después de la estabilización y del crecimiento de la Argentina, salida de la recesión. De hecho, hay un asesor económico que renunció esta semana al Consejo de Asesores Económicos de Milei, Fausto Espotorno, que decía que Caputo es un ministro de transición, para que después venga otro ministro de Economía
y enganche un proceso de crecimiento. Lo otro que llamó la atención, y por eso creo que si bien obviamente jugaba de local total Milei ahí en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que nuclea, digamos, a los inversores de todas las empresas de la Argentina, las grandes empresas de la Argentina, es que Milei dijo en algún momento que las movidas del dólar no solamente tenían que ver con los perversos fiscales, acá está Tetaz, vamos a hablar con él, es decir, con las movidas en el Congreso, y eso es por eso el dólar y el mercado le estaba pasando factura al gobierno por los proyectos de los perversos fiscales, sino que habló de un banco muy importante que hizo una movida golpista. Yo creo que Milei se refiere a que un banco ejerció lo que es un contrato, no solamente totalmente legal, sino que es un contrato de la seguridad jurídica la Argentina, que es ejercer un contrato de put, se llama. Es decir, que en algún momento, es decir, los gerentes de finanzas del banco evalúan que venden parte de su cartera de bonos en pesos y el Banco Central, hay un contrato que lo inició fuertemente el gobierno anterior, pero que este gobierno emitió deuda en pesos del Tesoro con puts del Banco Central, es decir, con el Banco Central teniendo la obligación de emitir pesos para comprar esos títulos públicos. Pero lo que sorprendió a todos es que Milei, cual estilo del kirchnerismo en el pasado, empieza a ver conspiraciones golpistas en un movimiento económico dentro de los márgenes del mercado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Creemos en el mercado o creemos que detrás del mercado están todas las manos negras? Se suponía que eso era el gobierno anterior, que no creía en el mercado. Y Milei dijo eso en la Bolsa de Comercio, que es uno de los sectores más liberales, digamos, donde todos creen en el mercado. Entonces, me parece que ahí empieza a llamar la atención, porque una cosa es que le echen la culpa de que la situación está endeble desde el punto de vista del riesgo país en 1.500 puntos y los dólares financieros presionados a los perversos fiscales, es decir, a los políticos, y otra es que el presidente empiece a agregar conspiraciones en empresas o bancos que son mano negra. Ese era el discurso del kirchnerismo, supuestamente no de Milei pro mercado. Insisto, porque el gobierno tiene una disociación. Por un lado habla de que cree firmemente en el mercado y en la seguridad jurídica, y por otro lado empieza a haber conspiraciones en las empresas de alimentos, en los supermercados, en las prepagas y ahora en los bancos. Está Martín Tetaz. Gracias, Martín, por venir. Muy amable, como siempre. Bueno, no sé si viste el discurso del presidente, pero dijo que bueno, lo que está pasando en términos del dólar y el riesgo país a 1.500 puntos, nuevamente, cuando había bajado en algún momento a 1.100, 1.200, tiene que ver con los perversos fiscales, con los proyectos que hay en el Congreso para aumentar el gasto público y que él aseguró, ¿no? Volvió a asegurar que va a vetar todos esos proyectos. ¿Vos veías la serie del Zorro? Sí, es de nuestro tiempo. Hoy habló otra vez del tema. Siempre terminaba igual. O sea, vos ya sabías que siempre terminaba igual, ¿entendés? Siempre, o sea, ¿Habló de quién del tema? Milei habló otra vez del zorro. ¿En serio habló de la Sí, sí, en la bolsa, ahí en el discurso de la bolsa. Somos, no somos todos de la misma generación, entonces pero ¿por qué? ¿De quién hablaba? ¿Qué te quiero decir? ¿De Diego de la Vega, de Bernardo, el asistente del zorro? Maxi, el presidente habla a favor de su ministro de Economía. ¿Y qué esperaba que hablara? ¿En contra del ministro de Economía? ¿Qué iba a decir si no está perfecto? Es el trabajo de él, sostener a su ministro de Economía. Que el presidente buscara el chivo expiatorio afuera de su gobierno respecto a lo que está pasando, los problemas con el dólar, ¿qué es una novedad? ¿Acaso es algo sorprendente? ¿O es lo que toda la vida siempre hace un presidente de la nación? A mí eso no me sorprende en absoluto. Yo lo que digo que sí es importante es, digamos, en el océano siempre hay tiburones. Viste que ahora se han viralizado los videitos estos de la costa de Miami, que están los tiburones cerca de los bañistas, ¿no? Siempre que hay tiburones ahora los tiburones, para atacar tienen que oler sangre. Cuando vos ves movimientos especulativos del mercado, el mercado tomando posición, el mercado vendiendo títulos argentinos, vamos, el mercado está oliendo alguna sangre. El comportamiento cuando uno dice los degenerados fiscales, por ejemplo, ¿no?
Vos no solamente los mencionaste, sino que además cuando 3 veces me señalaste a mí, como diciendo, acá está, hablaste de los degenerados fiscales y después dijiste los tenemos a tetaz en el piso. ¿Está bien? Y sí, porque él te identificó a vos digo, como uno de los esto, degenerados fiscales por el proyecto ¿cuál es la novedad? de aumento a los jubilados. El mercado reacciona por novedades. Sí. Por novedades. O sea, para que el mercado reaccione, no reacciona con la noticia conocida. No reacciona con la noticia conocida. ¿Cuál sería una novedad respecto de mi comportamiento? Que yo me enliste en la NBA. Eso sería una novedad. Sí. Diría, caramba, te estás medio 1,60 m y va a la NBA. Esto sería una gran novedad. Entonces todo el mundo reaccionaría ante esta novedad. Que yo defienda a los jubilados no es ninguna novedad. Toda mi vida estuve en esa posición. Eso no es una... Que yo defienda, que yo o cualquiera que venga de la Unión Cívica Radical... ¿Vos no atribuís a eso... defienda la educación no es ninguna novedad. ¿Vos no atribuís a eso el presidente? Lo que le está pasando al gobierno en términos de la creciente desconfianza respecto a... Obviamente no. Obviamente el régimen no. cambiario, respecto a la capacidad de acumular dólares y seguir pagando o refinanciando la deuda el año que viene. Claro, obviamente no. Obviamente no. Acá hay una cuestión concreta. Es la política monetaria del presidente no fue clara. El pasar de fase 1 a fase 2 para el mercado no fue claro en absoluto. El Banco Central... Esto es una película que empieza a mediados de mayo. A mediados de mayo, si nosotros nos vamos 2 meses para atrás, a mediados de mayo el riesgo país era 1.200 puntos. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo era muy chiquita. Todo el mundo, estábamos en una primavera, ¿no? Había una primavera. ¿Y qué pasó a mediados de mayo? El gobierno se engolosinó con bajar las tasas de interés, 4 bajas de tasa de interés en menos de un mes. El mercado le dijo, bueno, basta. Ahí nosotros no tuvimos nada que ver con eso. El mercado olió que había demasiada baja de tasa de interés, ponían la tasa en un terreno negativo, le decían a la gente, por favor andate del peso, no vengas al peso, no conviene el peso, rajá del peso, andá al dólar. Bueno, en el momento el mercado dijo, bueno, está bien, tomo posiciones en dólares. Desde ahí en adelante, la política monetaria fue dubitativa. Y la frutilla del postre fue el anuncio, que fue un déjà vu del 28 de diciembre del 2017, que fue el viernes de la semana anterior. La conferencia de prensa de Caputo con el presidente del Banco Central, digámoslo claro, no puede Pausili. El presidente, por más que sea el mejor ministro de Economía de toda la historia de la humanidad, todos saben, porque lo he dicho muchas veces, yo tengo mucho respeto por Caputo. Me parece que es un gran economista, me parece que es un buen ministro. Esto no tiene nada que ver con el ministro, digo. El mejor, así fuera... ¿Y crees que merecía una segunda chance? Porque así fuera Superman. Tuvo una experiencia muy traumática en el gobierno de Macri. Así fuera Superman. No, sí. Así fuera Superman. Que yo creo que es otra vez, no tengo ninguna crítica, creo que es un gran ministro de Economía, Caputo. Pero así fuera Superman, no lo dejemos al lado del Banco Central. No puede anunciar el ministro de Economía la política monetaria. Cuando el ministro de Economía anuncia la política monetaria, encima... Es medio raro porque es como el meme ese de Spider-Man que están señalándose el uno al otro. Le cabe ahora el meme de Spider-Man. ¿Qué me dijiste en la política monetaria? Que ahora el Banco Central no va a emitir pesos para financiar los intereses que los va a tener que pagar. ¿Quién? ¿A Caputo? O sea, el mismo que anunció el cambio de la política monetaria es el que va a tener que pagar esos bonos. Y si no los puede pagar, porque cambió la ecuación de riesgo de los bancos, obviamente, a partir de ahora. Y si no lo puede pagar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo interviene el Banco Central? No, en el mercado secundario el Banco Central puede participar dándole liquidez al mercado, que esto es lo que habitualmente hace cualquier Banco Central del mundo, así funciona. Pero en este caso puntual, lo que vos le estás diciendo al mercado es, yo mismo estoy anunciando que yo mismo me voy a comprar los bonos, que yo mismo voy a vender. Es medio raro. Ahora, pero perdóname, para el mercado no es ninguna novedad que Pausili y Caputo son exactamente lo mismo. De hecho, ellos en off dicen que son lo mismo y que no hay vasos, que hay vasos que intercomunican todo el tiempo. Por ahí, capaz que la conferencia esa tuvo que ver con expectativas, pero no. Nadie discute a esta altura del campeonato que Caputo no tiene intervención en el Banco Central. Tiene toda la botonera. Perdón, vamos al 28 de diciembre del 2017. Pero esa era otra película. Pero otra la misma. ¿Alguien discutía
que Sturzenegger era una persona de máxima confianza de Macri puesto en el presidente del Banco Central. Está bien, pero no estaba, alineado en ese entonces el Ministerio de Economía con el Banco Central. Bueno, ahora está, está ahora. Y ahora está cada vez más alineado. Y eso es lo que no le gusta al mercado. Pero eso es lo que el fue mercado, así, desde que Caputo asumió. Y eso es lo que el mercado no quiere ver más. El mercado no quiere ver más que la manipulación de la política monetaria depende de la manipulación de la política fiscal. Son dos áreas que tienen que ir por separado. El mejor consejo que le puedo dar al presidente en este sentido, señor presidente, aproveche, usted tiene una oportunidad histórica, deje que el Banco Central sea absolutamente independiente, corte el cordón ese. El político siempre cree que él tiene una capacidad, no, yo ahora conmigo va a ser distinto. Te hago una pregunta muy elemental respecto al futuro, que tiene que ver, ¿vos sabés qué quieren hacer para adelante, digamos, Milei, Caputo? ¿Cómo sigue el programa económico? ¿Por qué te lo pregunto? Porque está claro que el dólar a 1.400 pesos, 1.450 pesos hoy el dólar blue, no es el problema, digamos. De hecho, es un dólar, el dólar que había en octubre del año pasado, si se lo ajusta por inflación, un dólar de 2.900 pesos. Es un dólar de incertidumbre total, un dólar de crisis. Un dólar de una gran emisión monetaria ese año, digamos, una situación de desborde, digamos, de llegar como sea a entregar el gobierno, que es lo que le pasó al gobierno anterior. Lo que sí todos ven como algo irreal, y por eso hay informes del FMI hablando de cómo se ha apreciado rápidamente el peso, es decir, se ha atrasado el dólar. Hay informes de bancos de inversión, 2 o 3 bancos de inversión muy importantes, diciendo así la Argentina no puede acumular dólares, porque el problema no es ese dólar de 1.400, sino es el dólar de 900 pesos, que es el dólar oficial. Que el gobierno quiere, como ha hecho otros gobiernos en el pasado, que han usado o los crawling peg o las tablitas cambiarias o los tipos de cambio fijos para tratar de frenar la inflación. Y Milei cada vez que aparece y habla del tema ratifica eso. Dice, este es nuestro plan y ahora la inflación tiene que ir a cero. Y cuando vaya a cero, bueno, ni siquiera vamos a mover ese dólar al 2%. Entonces, ¿vos tenés en claro qué es lo que quiere hacer el presidente? ¿Cómo quiere salir de este brete que es típico de la historia argentina? Que es que cuando a vos se te atrasó el dólar, pero sin dólares, es decir, sin dólares en el Banco Central, que se le haya atrasado a Menem, pero llovían los dólares, pues venían por la privatización y venían capitales financieros. A Macri los 2 primeros años, pero entraron 70.000 millones de dólares financieros a hacer tasa de interés en el mercado local, emitieron 70.000 millones de dólares de deuda de títulos públicos. Acá lo que llama la atención es que el gobierno se aferra a esta regla, pero sin dólares. Y mientras tanto sale a buscar dólares por todos lados. ¿Vos sabés cómo imaginas que se sale de esto en los próximos meses? Hay una carrera en la cual el presidente no pensó que iba a estar. El presidente tenía un objetivo que era que el riesgo país se derrumbara por debajo de los 700 puntos para esquivar la bomba que no tiene nada que ver con él, que le dejaron, que es herencia 100%, que es que tiene 12.000 millones de dólares de vencimiento del año que viene con privados y no hay reservas ni acceso a los mercados financieros. La única manera, no puede reestructurar porque fue hace 2 años la última reestructuración y fue una tragedia. Lo único que tiene, la única salida argentina es que el riesgo país baje por debajo de los 700 puntos para poder rolear eso. Derrumbar el riesgo país. Ese era el plan del gobierno. Todo el programa estaba puesto para que el riesgo país en estos meses se derrumbara por debajo de los 1.000 puntos. Exactamente. Y en vez de bajar por debajo de los 1.000 puntos, de 800, 700 puntos, lo que pasa es que el riesgo país, se fue para arriba. Lo que pasa es que el riesgo país y el cepo son 2 bichos que están conectados. Entonces, es muy difícil, sin salir del cepo, que el riesgo país colapse. Y salir del cepo tiene un costo. Y por ahí entonces acá hay una suerte de carreras que están corriendo, ¿no? Entonces, nosotros le aprobamos en el Congreso las herramientas que necesitaba el gobierno para tener velocidad en esa carrera. El blanqueo, se aprobó el RIGI, los vehículos que el gobierno necesita para que entren dólares. Porque está claro, te lo voy a decir más claro todavía, el tipo de cambio ese de 930, hoy, tipo de cambio real, tipo de nivel de competitividad para que lo entienda la gente, sí, es casi 20% más bajo del que teníamos en 2016-2017 contra Brasil, que es donde importa, ¿no? Porque en términos de soja y otras exportaciones no importa. Pero para las exportaciones industriales,
es entre 18 y 20% menos competitivo. En ese entonces, que el 2016-17, había 8.000 millones de dólares de déficit con Brasil, que no tenemos hoy. O sea, no es sostenible ese tipo de cambio contra Brasil, no es sostenible. No es sostenible. Todo lo que plantean es sostenible con una recesión muy fuerte, como estamos viviendo hoy. Por eso. Entonces, si hay una recesión, la Argentina no importa nada. No, creo que nadie piensa que vamos a vivir 4 o 5 años en este estado de recesión, no se puede. O sea, en un estado de economía normal, ese tipo de cambio no es sostenible. Salvo que haya un flujo de ingreso de capitales por el lado de la cuenta capital que compense esa falta de dólares. Sí, puede haber cualquier... Y para eso hay que levantar el cepo. Para eso no hay otra manera que no sea levantar una cosa son los dólares que genera la economía argentina, que es la balanza comercial, más los servicios reales, lo que se llama la cuenta corriente del balance de pago, donde también están los servicios financieros, y el Fondo Monetario quiere que haya superávit ahí en la cuenta corriente del balance de pago, es decir, que la Argentina genere sus propios dólares. Después de las experiencias que hemos tenido de crisis y demás, el fondo dice, ustedes tienen que pagar mucha deuda por delante en dólares, generen sus propios dólares y recién ahí va a bajar el riesgo país, el FMI y los privados le van a prestar para ayudarlos a refinanciar el capital de la deuda. La idea del blanqueo, que es una buena idea, que es una idea razonable, y toda economía tiene que tener, después sobre todo de la recesión tremenda que hubo, hay una necesidad de blanquear, una pandemia, toda una situación. Había que hacer una moratoria y un blanqueo, está bien ese blanqueo. La única razón por la cual la gente blanquearía, la gente que tiene en negro va a blanquear, es si cree que puede hacer laburar esa plata en la economía real. Quiere meterla en la construcción, quiere meterla en la industria, quiere meterla en la actividad productiva, quiere que esa plata se ponga a trabajar. Para dejarla sin trabajar afuera ya la tiene, no necesita entrarla. Lo que quiere es hacerla trabajar. Argentina tiene muchas oportunidades para hacer trabajar ese dinero. Realmente tiene muchas oportunidades, más con la ley bases aprobada. Tiene muchísimas oportunidades. Pero, ¿por qué voy a entrar plata para hacer trabajar a un dólar de 900 si tengo la especulación, especulo con que por ahí la puedo hacer entrar a 1.300 o a 1.400? ¿Entendés? Hay un problema ahí. Esperamos un segundito, porque ahora vamos a ver un poquito cuando el presidente habla de los degenerados fiscales. No te gusta a vos, pero ahí está la explicación. No, lo que no me gusta a mí es que vos hagas el pase y después me pases a mí. Que el presidente lo diga no tengo ningún problema. Pero lo dice por usted, Martín. Está bien, pero tira el centro y la idea de los degenerados fiscales y cabecea Maxi y la manda. Surgió cuando, por iniciativa del radicalismo, se aprobó el cambio de movilidad jubilatoria. El presidente tira el córner. El presidente tira el córner y Maxi. ¿Cómo es Maxi? Bueno, a mí no me gusta nada que el presidente haga alusiones, sobre todo con connotaciones sexuales, de cuestiones de perversión y demás vinculadas a la política. A mí no me gusta. Me parece que tiene la oportunidad de abrir una nueva etapa ahora con el pacto de mayo o de julio, que eso también le está reclamando los agentes económicos. Pero bueno, el presidente volvió hace minutos a insistir con ese tema y está claro a quién está apuntando. Bueno, atención, fíjense cuando Milei decía que el mercado está pasando factura no porque están viendo una inconsistencia en la política económica, sino porque, bueno, no quiero mencionar de nuevo la palabra, Tetá se enoja, pero hay un problemita con los políticos que quieren desbordar el gasto público. El déficit cero es la manera más brutal de todas de asegurar la condición de solvencia intertemporal. Por eso es que el riesgo país pasó del 2.900 y llegó a tocar en algún momento 1.100 y algo, hasta que el Congreso empezó a hacer de las suyas con los degenerados fiscales, queriendo gastar como locos, y bueno, el mercado nos pasó la factura. Y como, digamos, todavía tenemos control de capitales, si ustedes compran dólares de manera indirecta, no de manera directa, al pegarle por la vía de la solvencia al precio de los bonos, está subiendo el dólar. Y sí, claro, mientras que los degenerados fiscales quieran hacer de las de ellos, y sí, lo van a ver en el precio de los bonos y obviamente lo van a ver en el dólar. Ahora, yo les voy a decir algo. Si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario, ¿saben qué? Las voy a vetar todas. No voy a entregar el resultado fiscal. Bueno, ahí está el presidente. Pero no entiendo entonces, ¿por qué Yo creo que el mercado ya descontó, ya dijo 20 veces que va a vetar las leyes, que el Congreso no va a poder aumentar. Pero a ver, razonemos, seamos racionales. Sí. Seamos racionales. Supongamos que el mercado está formado por gente inteligente y racional, ¿no? Si el mercado que está formado por gente inteligente y racional ya sabe que el presidente va a vetar cualquier cosa que aumente el déficit, entonces ¿por qué suben
el riesgo país y por qué bajan los bonos. Sí, sobre todo cuando lo ha dicho Si ya el varias presidente veces. anula con su veto, si el presidente anula con su veto cualquier norma del Congreso que aumente el gasto, y el mercado ya sabe eso y lo descuenta, entonces, ¿por qué el mercado no le cree al presidente? ¿No le creen que va a vetar? ¿O es por otra cosa? Pará, vamos a parar ahí, pará un poquito, que es muy importante esto. Entonces, ¿no es eso? Entonces, ¿no es eso lo que está pasando? ¿O la palabra del presidente no vale nada? Es muy peligroso lo que está haciendo el presidente con esto. Porque el presidente lo que está haciendo con esto es devaluando el valor de su palabra. Entonces, el mercado que sigue valuando los bonos a 52, 53, a precio casi de reestructuración, ¿quiere decir que no le creen al presidente? Es muy riesgoso. No haga, señor presidente, esto, no haga esto, no es lo que está pasando. Si el presidente en serio le está diciendo a la sociedad, lo que pasa es que el Congreso está aprobando un gasto que no se puede financiar, que es lo que le está diciendo, entonces el mercado le dice, pero no es que usted lo va a vetar, usted está diciendo lo va a vetar. Entonces no era el Congreso. Entonces no es cierto que era el Congreso. Por eso te digo, Maxi, el mercado solamente ajusta cuando hay una novedad. Tiene que haber algo nuevo, algo que no se conocía hace 2 meses. Que yo defiendo a los jubilados se conocía hace mucho más que 2 meses. Que yo defiendo la educación pública en Argentina se conoce hace mucho más de 2 meses. Eso no puede ser la novedad. Esperemos un segundito, porque quiero introducir también lo que ha pasado con distintas secretarías y cambios que hay en el Ministerio de Economía. Pero antes quiero que vean esta imagen de hoy, porque es una imagen muy impresionante. Se lanzó un programa como una especie, no sé si previaje, ahora van a dar la información, Carlos, de vacaciones de invierno. Fíjense, esta es la imagen. Guillermo Franco, que era funcionario de Alberto Fernández, ¿no? en el BID, con Scioli, que es el secretario de Turismo, y lo sentó de un lado a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y del otro lado a Luis Caputo. Los sentó para presentar eso, beneficios en transporte para el turismo en temporada invernal. ¿De qué se trata esto? Sí. Era una especie de estímulo para las vacaciones de invierno, digamos. En realidad me parece que es una excusa para mostrar a todo el gobierno junto, porque son algunos beneficios a través del Banco Nación. Nada tiene que ver con lo que había hecho Matías Lames, ¿te acordás? Era de ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En la cuenta. ¿Cómo es son esto? beneficios a través del Banco Nación para promocionar que la gente viaje en vacaciones de invierno. Pero es mucho más importante y más fuerte, con todas las versiones que hubo, la foto justamente del superministro de Economía, que tiene toda la botonera, de Sturzenegger, que en algún momento hablaban de ciertas tensiones, de, Scioli, que pobres. No, por eso es una foto renovada, una foto renovada. De cualquier forma, es la Esto sí excusa que llama para la atención. Esta es la foto que salta a la grieta, digamos. Esto es Dos sorprendente. funcionarios que era uno el candidato presidencial en el 2015 del kirchnerismo de Cristina, que es el secretario de Turismo. Casi va ahora, claro, iba a una elección presidencial el año pasado también. Exactamente. Scioli. Guillermo Franco, que era funcionario de Alberto Fernández, y los dos funcionarios claves en este momento de Milei, que eran los 2 funcionarios de Macri. Es cierto también que Scioli, me dicen, se siente esto, mucho Milei más cómodo cierra la grieta. Sí, en este ecosistema, que cuando lo maltrataban Cristina y Massa, está muy cómodo Scioli. Le encanta el pragmatismo de Milei. Se está divirtiendo mucho. Está cómodo. Muy cómodo. Es impresionante la foto. Esa foto es tremenda. Esa foto es tremenda porque el 40% de la foto es peronismo. O sea, peronismo en sangre. Ahí hay que poner un medidor, ¿no? De peronismo Está en como sangre. Julio Bárbaro con el peronómetro, Martín. Pero realmente. O sea, la foto es peronista. O sea, nosotros somos... Esto es una cosa increíble. O sea, el que suma peronista en el gabinete es Milei. Es que ustedes en Juntos por el Cambio se equivocan con Milei. Milei no es antiperonista. No, eso está claro. Eso está claro. Es mucho menos antiperonista Pero, que lo que era el PRO Juntos por el Cambio. Pero además claro. reivindica el menemismo, entonces es lógico que esté Daniel Scioli ahí si dice que Menem fue el mejor presidente de la historia. Y tampoco en el radicalismo son todos paladar negro. Lo que no está claro es que esa foto signifique, esa frase, no se puede hacer cosas distintas con lo mismo de siempre. Sí. Por ahí sí se puede hacer cosas distintas con lo mismo de siempre. Maxi, tampoco es que... Martín. Dejale correr la chicana, porque si no dejá colar. No es una chicana. Dale, colá la chicana. No me subestime. Tampoco en el radicalismo hay paladares negros. Martín Lustó, que parece paladar negro del radicalismo, por ahí nos olvidamos, pero fue presidente del Banco Provincia, una de las cajas más grandes de la provincia, con Felipe Solá.
fue el autor de la 125. Es decir, llegó hace un ratito al radicalismo y parece un radical de pura cepa. Llegó al radicalismo hace 11 años cuando teníamos 1% en la ciudad de Buenos Aires y ayudó a que el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires se convirtiera en un partido competitivo y que desafía el poder de la ciudad de Buenos Aires. No me parece poco. O sea, en cómo llega cada uno al lugar. Una cosa es llegar cuando llegás de perdedor, un lugar que no tiene nada, y otra cosa es cuando llegás a un lugar, un gobierno que ya acaba de ganar. Está bien, pero no cuestionemos tampoco a los espacios donde se mezclan las cosas, porque la verdad que acá estuvieron todos con todo el mundo. O sea, se horroriza porque dice, hay peronismo en el gabinete de Milei. Yo te digo, la foto es esa, está ahí la foto. Bueno, pero usted en el radicalismo también tiene está lleno, ¿te acordás que le decían, señor presidente, está lleno de gorilas el gobierno popular? Señor presidente, está lleno de peronistas el gobierno de la libertad. Ustedes saben, esto es medio broma, medio en serio. Con fe y con esperanza, Scioli, ustedes lo tienen, ustedes son periodistas y hablan con Scioli, Daniel Scioli. Tiene el meme hecho por él mismo y se los manda a los periodistas amigos. Con fe y con esperanza la libertad avanza. No lo estoy diciendo yo. Hoy promocionó esta foto que acabamos de ver, la promocionó hoy. Esta foto, y sobre todo con Guillermo Franco, jefe de gabinete, esa es la parte muy pragmática de Milei. Si uno mira abajo, después está preocupado que los abajo de no las primeras líneas, está preocupado que los mercados no le creen. Va a encontrar mucho más peronismo que pro en la segunda línea de... ¿La sorpresa cuál es? ¿Que yo soy radical y que defiendo la educación y a los jubilados? ¿O que él, que era la cosa distinta, ahora está con Scioli y con Franco en la foto? ¿Cuál es la sorpresa para los mercados? Ahora vamos a contar un poquito qué pasa en las distintas secretarías y los cambios de último momento. Te estás brevemente en una línea. ¿Cuál es el próximo paso en el Congreso? ¿El gobierno tiene algo enviado al Congreso, el presupuesto? El presupuesto tiene que enviarlo el 15 de septiembre, ¿no? Y ahí va a empezar la discusión que a mi juicio es clave acá. El gobierno se juega el futuro en la ley de presupuesto. Me parece que es más importante que la ley base, te diría. La ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto va a definir el equilibrio presupuestario del año que viene y si la política lo acompaña. Hasta ahora el presidente lo consiguió con la licuadora. La política ya le anticipó algunas cosas. Con los jubilados no, con la Esa va a ser la gran discusión que se viene. Claro, ahí está la clave. Tetas, gracias, como siempre. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, un corte bien breve y vamos a hablar un poquito de los reacomodamientos dentro del Gabinete Nacional. Tanda y volvemos. A ver, ya está Alejandro Pueblas ahí en Corrientes. Martín, hoy la familia de Loan hizo un pedido al gobierno. Sí, concretamente el padre de Loan, que estuvo acá en Buenos Aires, estuvo durante la tarde acá en A24, le pidió al presidente de la Nación, Javier Milei, que lo reciba para poder hablar de la desaparición de su hijo, que ya lleva 27 días, poder tener ayuda a nivel nacional para poder encontrar a Loan. Y si querés lo escuchamos, hoy José lo decía de esta manera acá en A24. Nosotros por eso vinimos acá, ¿no? Para que alguien nos atienda, nos dé una mano. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que vienen a buscar acá? Venimos a buscar apoyo. ¿Quieren ver al presidente de la Nación? Venimos a charlar por ahí, si nos puede atender. 5 minutos, 10, aunque sea, que nos atienda, que nos diga, que nos ayude. ¿Qué le pedirías al presidente Javier Milei, teniéndolo enfrente? ¿Qué es lo que vos le pedirías? Y no, le pediríamos una ayudita, algo que, bueno, que se nos apoyen, que esté frente nuestro, va a dar un apoyo grande. Queremos encontrarle a Loan, todo el objetivo es encontrarle a mi hijo, ¿viste? Y saber algo de él, porque hasta hoy no sabemos nada de él. No sabemos qué le pasó, qué le hicieron, qué le llevaron. Está ahí en Corrientes Alejandro Pueblas. Alejandro. Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. Una investigación que en el día de hoy se dividió en dos. Una parte está investigando todas las pruebas que hay el 9 de julio. Allanamiento en el cementerio, negativo. Allanamiento en la casa de Maciel, que encontraron algunas prendas y demás que secuestraron. 17 días después que nosotros encontramos esa casa porque la Policía Federal no sabía dónde era. Y 2 asistentes sociales llegaron a la casa de Laudelina para reunirse con los hijos menores de 8 y 14 años, que en este momento están con acompañamiento, y la nena de 14 se va a tener que presentar en una cámara Gesell en los próximos días, seguramente en la Justicia Federal.
ver, la parte que se busca, que se divide en dos, es la parte de la trata. La parte que lo busca a Logan en Villa Itatí y en la ruta que puede ser el pase de la frontera con intenciones de trata de menores. Bien, Alejandro, ahí está, ahí con toda la información y la cobertura. Mañana, 2 de la tarde, la familia de Logan convoca al Obelisco a una marcha para pedir por la aparición. Y hoy más temprano, nuestra compañera Estela Garnica informaba que en principio el presidente Milei no tiene previsto recibir a la familia de Logan. Bien, decíamos cambios en el Ministerio de Economía, se fue el secretario de Bioeconomía. Sí, contabas la semana pasada, Maxi, acá en el programa, que de alguna manera está habiendo unas movidas en el Ministerio de Economía designando viceministros coordinadores de áreas. Ahí lo tenemos a Luis Toto Caputo, a Juan Paso, uno de los coordinadores, uno de los flamantes viceministros coordinadores del área productiva, que metió mano, como tenía ya decidido de hace tiempo, y despidieron a quien está al lado, Fernando Vilela, el secretario hasta ahora de Bioeconomía, la vieja Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que vuelve a ese nombre, y queda el segundo a cargo, que es la última foto de la imagen, que es Sergio Iraeta. Estos son movidas que tienen que ver con la consolidación del poder de Caputo sobre áreas en las que interviene directamente y que me parece que no van a terminar acá. Les diría una recomendación a las 20:56 a varios secretarios de Estado que trabajan en el ámbito del Ministerio de Economía, que anden con cuidado. Caputo va por ellos. Sí, nunca hubo onda. La realidad es que Fernando Vilela llegó de la mano, se lo presentaron a Nicolás Posse. Cuando vuela Nicolás Posse se queda sin un padrino político y tenía una agenda que hacía bastante ruido en el equipo de Caputo y de Milei, fundamentalmente, ¿no? Bioeconomía, hasta una palabra, le cambiaron el nombre y volvió a ser la vieja Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una agenda por ahí muy progresista para lo que es la agenda de Milei, y bueno, no resistió. Hay más de 40, 50 funcionarios, vamos a poner a hacer la lista, que han sido mucho más de 50. Despedidos. Sí, mucho más de 50. Desde que inició Milei el gobierno, ¿no? Sí, sí. Algunos de primera línea, el jefe de gabinete, el ministro de Infraestructura, y muchísimos de segunda y tercera línea, ¿no? Sí, sí, y esto no termina acá. Sí, en distintas áreas. Esto no termina acá. Igual acá el título es que el que manda es Caputo, digamos, Sí, porque lo corrieron con todo el poder en Viste el que en gobierno. general en la Todo política dicen el que saca no pone, bueno, Sí. acá el que saca pone. Eso es tener poder. Es Caputo. Dame una línea de lo que pasó hoy con Luis Juez. Qué que problema generó- tener los micrófonos prendidos, ¿no? Hoy Porque había una reunión del Consejo de Magistratura. que tenía que, Consejo de la Magistratura que integra Luis Juez, que tenía que tratar si le aplicaban una sanción a un juez, A un ver, juez ¿podemos- federal. escuchemos? Y Sí. cuando le piden el voto a Luis Juez, pasaba esto. Doctor Galderici. Afirmativo. Doctor González. Doctor Juez. Afirmativo. Doctor Lugones. Doctor Piedecasas. Doctora Pilati. Es para que esté al tanto. Afirmativo. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. Doctora Provítola. Algunas monedas. Doctor Héctor la Recalde. magistratura. Preside el Consejo de la Magistratura, Rossetti estaba El presente. presidente de la Corte. Y- Luis Juez estaba Sí. por Zoom. Y claro, muchos empezaron a reír. ¿Y qué pasó? Bueno, yo hoy tuve la oportunidad de hablar con Luis Juez y me dijo, tenía el micrófono prendido, estaba hablando de mis asesores y estaba haciendo referencia a la sanción al juez, porque la sanción al juez fue va a ser la quita del 30% de su sueldo por un mes, por única vez. Está acusado de maltrato a sus empleados y Luis Juez decía, 3 años en una causa para una sanción chica, para un sector muy privilegiado. Una moneda le vamos de a la sacar sociedad. entonces a quién, al Entonces, juez. una moneda le vamos a sacar al juez por la sanción que le aplicaron. Mirá ahí, muchos consejeros se reían, generó alguna gracia. Uno lo que le quedó ocurrió. una Quedó suspicacia, ¿no? Por el- Claro. sí. No, pero le van a Luis Juez- recortar el sueldo, eso. Claro, esa era la idea, supuestamente. La moneda que le sacan es el 30% al juez el mes que viene. Gracias, nos estamos retirando, se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana, 20 horas. Chau.